Mi prometida quería una relación abierta para crecer sin que yo la frenara. Así que le di libertad, y de un solo movimiento, su plan se vino abajo. Aún recuerdo su rostro cuando le dije que aceptaba su propuesta. Sus ojos verdes, usualmente cálidos, se abrieron con sorpresa y algo que no supe identificar. ¿Alivio? ¿Decepción? Carolina había pasado la última hora explicándome que necesitaba explorar otras posibilidades antes de casarnos, que sentía que nuestra relación de 5 años la estaba limitando en su crecimiento personal. El restaurante donde cenábamos para celebrar nuestro 5º aniversario parecía ahora demasiado pequeño, el aire demasiado pesado. Las velas sobre la mesa proyectaban sombras inquietas sobre su rostro, mientras yo permanecía en silencio, procesando sus palabras que caían como gotas de ácido sobre los planes que habíamos construido juntos. ¿No vas a decir nada?, preguntó ella después de un largo silencio, jugueteando nerviosamente con el anillo de compromiso que le había dado hacía apenas 3 meses. Tomé un sorbo de vino, intentando que mi mano no temblara. 5 años juntos, 2 viviendo en el mismo apartamento. Y ahora, a 4 meses de la boda, Carolina quería libertad para explorar. Las palabras retumbaban en mi cabeza mientras observaba a la mujer que creía conocer mejor que a mí mismo. Su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Su vestido negro, el que le había regalado en su cumpleaños, resaltaba su figura esbelta. Parecía la misma de siempre, pero algo fundamental había cambiado. ¿Es por Matías?, pregunté finalmente, recordando a su compañero de trabajo, ese arquitecto que siempre la llamaba fuera de horario laboral y con quien pasaba cada vez más tiempo en proyectos urgentes. Carolina negó rápidamente, quizás demasiado rápido. No, Alejandro, no es por nadie en particular, respondió con un tono que pretendía ser sincero. Es por mí, por mi crecimiento. Siento que me estoy perdiendo experiencias importantes. Tengo 29 años y solo he estado contigo desde la universidad. Necesito saber quién soy fuera de esta relación. Respiré profundamente. Una parte de mí quería gritar, romper la copa de vino contra el suelo, preguntarle cómo podía considerar esto cuando ya habíamos enviado las invitaciones de boda, cuando mi familia había reservado vuelos desde Córdoba, cuando habíamos elegido juntos el apartamento donde comenzaríamos nuestra vida matrimonial. Entiendo, dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí mismo con la calma de mi voz. Si eso es lo que necesitas, estoy de acuerdo. La expresión de Carolina cambió completamente. Parpadeó varias veces, como si no pudiera procesar mi respuesta. ¿Estás de acuerdo? ¿Así de simple? No es simple, aclaré, pero si es lo que necesitas para estar segura de nuestro matrimonio, lo acepto. Podemos establecer algunas reglas básicas y ver cómo funciona. El alivio en su rostro fue evidente, pero había algo más, un destello de duda que desapareció tan rápido como apareció. Gracias por entenderme, dijo tomando mi mano sobre la mesa. Sabía que eras diferente, por eso te amo. Esto solo fortalecerá nuestra relación, ya verás. Mientras regresábamos en silencio a nuestro apartamento, mi mente trabajaba a toda velocidad. El plan que ella había propuesto parecía perfecto en su simplicidad. Mantendríamos nuestra relación como base, pero tendríamos libertad para salir con otras personas. La boda seguiría en pie, porque estoy segura de que eres el indicado, había enfatizado. Pero esto nos daría espacio para crecer individualmente. Lo que Carolina no sabía es que yo ya conocía este guión. Lo había visto desarrollarse con mi hermano mayor, Daniel, cuya esposa había sugerido exactamente lo mismo 3 años atrás. 6 meses después de su acuerdo de libertad, ella lo había dejado por su jefe, con quien aparentemente llevaba viéndose mucho antes de proponer la relación abierta. Lo que mi prometida quería no era libertad para crecer, sino un permiso para engañarme sin sentirse culpable. Esa noche, mientras Carolina dormía plácidamente a mi lado, tomé mi teléfono y envié un mensaje a mi amigo Nicolás. Detective privado, necesito tu ayuda. Es urgente. La respuesta llegó casi de inmediato. Lo que necesites, hermano. El plan que comenzaba a formarse en mi mente no era de venganza, sino de autoprotección. Si Carolina realmente quería libertad, se la daría completamente, pero en mis términos. Ya no se trataba de salvar nuestro matrimonio, sino de descubrir la verdad antes de cometer el error más grande de mi vida. La mañana siguiente fingí normalidad.
preparando el café como siempre mientras Carolina se arreglaba para ir al trabajo. Me besó rápidamente antes de salir, con una sonrisa que parecía más genuina y relajada que en semanas. «Te amo», dijo en la puerta. «Hablamos esta noche sobre las reglas, ¿te parece?». Asentí, devolviéndole la sonrisa. Apenas cerró la puerta, llamé a Nicolás. Nos encontramos una hora después en un café a pocas cuadras de mi oficina. Nicolás, con su perpetua chaqueta de cuero y aspecto de no haber dormido en días, escuchó atentamente mientras le explicaba la situación. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó después de que terminé. «Podrías simplemente terminar la relación. Necesito saber la verdad», respondí. «Si voy a cancelar una boda y 5 años de relación, quiero estar seguro de que no estoy siendo paranoico». Nicolás asintió comprensivamente. «Te entiendo. ¿Tienes algo concreto que sospechar además de ese tal Matías?». «Intuición», admití, «y cambios en su comportamiento. Guarda su teléfono boca abajo, ha cambiado contraseñas, trabaja hasta tarde con más frecuencia, detalles pequeños que juntos forman un patrón». «Suficiente para mí», dijo Nicolás. «Te ayudaré, pero esto no será barato». «El matrimonio tampoco lo es», respondí amargamente. Durante los días siguientes, establecimos nuestro propio plan mientras Carolina y yo negociábamos las reglas de nuestra nueva libertad en la relación. Acordamos ser discretos, no traer a nadie a nuestro apartamento, usar protección siempre y mantener la comunicación honesta. Ella parecía aliviada por mi aparente comprensión y madurez. «Eres increíble», me dijo una noche mientras cenábamos. «Muchos hombres habrían enloquecido ante esta propuesta». «Solo quiero que seas feliz», respondí, sorprendiéndome de lo sincero que sonaba a pesar de la vigilancia que ya había puesto en marcha. Una semana después de nuestra conversación inicial, Nicolás me mostró las primeras fotos. Carolina saliendo de un hotel con Matías, ambos visiblemente desaliñados, besándose en el estacionamiento antes de separarse hacia sus respectivos vehículos. El dolor fue indescriptible, como si alguien hubiera introducido una mano en mi pecho y estuviera apretando mi corazón hasta pulverizarlo. «Lo siento, hermano», dijo Nicolás, dándome palmadas torpes en el hombro mientras yo miraba fijamente las imágenes. «Hay más. Esto viene sucediendo desde hace al menos 3 meses, según lo que he podido averiguar. 3 meses. Antes de nuestra propuesta de matrimonio. Mientras elegíamos el lugar para la ceremonia. Mientras yo trabajaba horas extra para pagar el anillo que ella lucía orgullosamente». «¿Quieres que siga investigando?», preguntó Nicolás, preocupado por mi silencio. «Sí», respondí finalmente. «Necesito saber todo, absolutamente todo». Durante las siguientes 2 semanas viví una doble vida. Durante el día era el prometido comprensivo que había aceptado una relación abierta. Por las noches, revisaba informes, fotos y mensajes que Nicolás había logrado recuperar del teléfono de Carolina. La traición era más profunda de lo que imaginaba. «Él es solo un pasatiempo», le había escrito a su amiga Valeria. «Alejandro es estabilidad, es seguridad financiera, es el hombre que mi familia adora. No puedo dejarlo, pero tampoco quiero renunciar a Matías». Cada nuevo descubrimiento era un clavo en el ataúd de nuestra relación, pero me obligué a mantener la compostura. No confrontaría a Carolina hasta tener toda la información y un plan concreto. La oportunidad llegó cuando descubrimos que Matías y ella planeaban un fin de semana en una cabaña en las montañas, supuestamente para trabajar en un proyecto importante. La misma semana que yo tenía programado un viaje de negocios que había sido cancelado, pero que ella no sabía. «Este es el momento perfecto», me dijo Nicolás. «Puedes confrontarlos directamente, o puedo darles una sorpresa», completé, una idea formándose en mi mente. El plan era simple pero efectivo. Carolina pensaba que yo estaría fuera de la ciudad, lo que le daba libertad completa para su escapada romántica. Mientras tanto, yo había estado en contacto con nuestras familias y amigos más cercanos, personas que necesitaban saber la verdad antes de la boda. «No entiendo por qué quieres que vayamos a esa cabaña este fin de semana», dijo mi madre por teléfono confundida. «¿No deberías estar en tu viaje de negocios? Confía en mí, mamá», respondí. «Es importante que vengan todos. Les explicaré cuando lleguen». El viernes por la mañana, Carolina me despidió con un beso y fingida tristeza por mi viaje. «Te extrañaré», dijo, ayudándome a cargar las maletas en el taxi. «Disfruta Montevideo, trae algo lindo». «Lo haré», prometí, besándola una última vez, preguntándome si sería capaz de mantener mi actuación hasta el final. Apenas el taxi dobló la esquina, llamé a Nicolás. «Está hecho»,
¿La estás siguiendo? Sí, confirmó. Acaba de recibir una llamada, probablemente de él. Parece que están adelantando sus planes. Está empacando ahora mismo. Sentí una punzada de dolor mezclada con determinación. El edificio de mentiras que Carolina había construido estaba a punto de desmoronarse, y aunque sabía que yo también quedaría entre los escombros, al menos la verdad saldría a la luz. Manténme informado, le dije a Nicolás. Nos encontramos en el punto acordado a las 4. Mientras tanto, me dirigí a mi verdadero destino. La oficina de mi abogado. La libertad que Carolina tanto anhelaba estaba a punto de llegarle de una forma que nunca imaginó. La cabaña en las montañas pertenecía a la familia de Matías, un detalle que Nicolás había descubierto en su investigación. Era un lugar rústico pero acogedor, lo suficientemente aislado para garantizar privacidad, pero accesible por un camino de tierra bien mantenido. El plan era que nuestras familias, mis padres, mi hermano Daniel, los padres de Carolina y su hermana menor, llegaran a las 5 de la tarde, una hora después de que, según nuestros cálculos, Carolina y Matías estarían instalados. Mientras esperaba en un mirador cercano, con vista a la cabaña, repasaba mentalmente todo lo que había descubierto en las últimas semanas. No solo estaba la infidelidad con Matías, sino conversaciones donde Carolina se burlaba de mí con sus amigas, donde calculaba fríamente los beneficios económicos de nuestro matrimonio, donde admitía que mi estabilidad financiera era su principal motivo para seguir conmigo. «Están adentro». La voz de Nicolás interrumpió mis pensamientos. Me pasó unos binoculares. Llegaron hace media hora. Parece que están celebrando algo. A través de los binoculares pude ver el auto de Carolina estacionado junto a un Audi negro que reconocí como el de Matías. Las cortinas estaban cerradas, pero se veía luz en el interior. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Nicolás, notando mi expresión tensa. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondí, devolviendo los binoculares. A las 4:30, los primeros autos comenzaron a llegar al punto de encuentro acordado, un pequeño restaurante de carretera a 10 minutos de la cabaña. Mi madre fue la primera en acercarse, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. «Alejandro, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto misterio? Les explicaré todo cuando estemos completos», dije, abrazándola brevemente. Poco después llegaron los padres de Carolina, Jorge y Elena. Elena me saludó con el afecto de siempre, pero Jorge parecía irritado por la convocatoria repentina. «Espero que sea importante», gruñó. «Cancelé una reunión por esto». «Lo es», le aseguré. «Más de lo que imaginas». Cuando todos estuvieron presentes, incluyendo a la hermana de Carolina y a Daniel con su nueva novia, les pedí que me siguieran en sus vehículos. «Hay algo que necesitan ver», expliqué. «Algo que cambiará los planes de boda». La preocupación se extendió por sus rostros, pero nadie hizo más preguntas. En silencio, formamos una pequeña caravana que avanzó lentamente por el camino de tierra hacia la cabaña. A unos 200 metros, les pedí que apagaran los motores y las luces. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Elena, reconociendo el auto de su hija estacionado frente a la cabaña. «¿Esa no es la cabaña de los Suárez? ¿Carolina está aquí?» «Sí», confirmé. «Y no está sola, está con Matías Suárez». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. La hermana de Carolina, Lucía, fue la primera en comprender. «Oh, Dios», murmuró. «Carolina me pidió una relación abierta hace 3 semanas», expliqué con voz controlada. «Dijo que necesitaba libertad para crecer antes de casarnos. Lo que no me dijo es que ya llevaba meses engañándome con Matías». Las expresiones pasaron de la confusión al horror. Mi madre tomó mi mano, apretándola con fuerza. Daniel, que había pasado por algo similar, me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «Esto debe ser un malentendido», intentó argumentar Elena, pero su voz carecía de convicción. «No lo es», respondí sacando mi teléfono. «Tengo pruebas, fotos, mensajes, grabaciones. Ha estado engañándome desde antes de nuestro compromiso». Jorge, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Y nos trajiste a todos aquí para qué? ¿Para humillarla? ¿Para humillarnos a nosotros? Para mostrarles la verdad», respondí firmemente. «La boda es en 2 meses. Invitaron a sus amigos, familiares, colegas. Preferí que supieran la verdad ahora, en privado, antes de que todo se vuelva más grande y más costoso». Mi explicación pareció aplacarlo momentáneamente. Lucía, siempre más pragmática que su hermana, preguntó: «¿Qué piensas hacer ahora?» «Entrar», respondí simplemente. «Confrontarlos con testigos presentes».
Después, cada uno puede decidir qué hacer con esta información. No puedes simplemente entrar ahí, protestó Elena. Es propiedad privada. En realidad, intervino Nicolás, que hasta entonces había permanecido discretamente apartado. La cabaña está registrada a nombre de la familia Suárez, pero específicamente del padre de Matías, y casualmente tengo autorización escrita de él. Mostró un documento en su teléfono. El padre de Matías, a quien Nicolás había contactado días antes revelándole la situación, había accedido a permitirnos el acceso. Aparentemente, no aprobaba que su hijo estuviera involucrado con una mujer comprometida. Esto es una locura, murmuró Jorge, pero ya nadie parecía querer detenerme. Pueden quedarse aquí si prefieren, ofrecí. No los obligaré a presenciar esto. Para mi sorpresa, todos decidieron acompañarme. Incluso Jorge, después de un momento de duda, asintió resignadamente. Caminamos en silencio hacia la cabaña. A través de las ventanas podíamos ver el resplandor cálido de lo que parecía ser una chimenea encendida. Al acercarnos, se escuchaba música suave y risas. Mi corazón latía con fuerza mientras subía los escalones del porche. 5 años de relación, 3 meses de compromiso, y todo estaba a punto de terminar. Pero en lugar del dolor abrumador que esperaba, sentí una extraña calma. Esta era la decisión correcta. Nicolás se colocó a mi lado, listo para intervenir si la situación se descontrolaba. Respiré profundamente y llamé a la puerta. Los sonidos dentro cesaron abruptamente. Hubo murmullos apresurados, movimiento. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se entreabrió. El rostro de Carolina asomó, primero confundido, luego horrorizado al verme. Sus ojos se abrieron aún más cuando notó a nuestras familias detrás de mí. «Alejandro», tartamudeó. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en Montevideo. «Cambio de planes», respondí con una calma que no sabía que poseía. «¿Podemos pasar? Hace frío afuera». Carolina parecía paralizada, incapaz de responder. Detrás de ella, Matías apareció, vistiendo solo pantalones, evidentemente apresurados. «Carolina, ¿quién es?». Su pregunta murió en sus labios cuando me vio. «Buenas tardes, Matías», saludé. Parece que interrumpimos algo. La tensión era palpable mientras nos mirábamos fijamente. Fue Jorge quien rompió el silencio. «Carolina, déjanos entrar». «Ahora». Carolina retrocedió mecánicamente, permitiéndonos entrar. El interior de la cabaña revelaba la escena completa. Una mesa puesta para 2 con champán, velas, pétalos de rosa esparcidos hacia la habitación. Era una escena sacada de una película romántica, excepto que la protagonista era mi prometida y el galán no era yo. «Alejandro, puedo explicarlo», comenzó Carolina, su voz temblorosa. «No es necesario», respondí, manteniendo mi tono controlado. Creo que todos entendemos perfectamente lo que está sucediendo aquí. Los padres de Carolina permanecían en un silencio atónito. Elena había palidecido notablemente, mientras Jorge miraba alrededor con una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Lucía, por su parte, mantenía los ojos fijos en su hermana con una expresión indescifrable. Matías fue el primero en intentar tomar control de la situación. «Miren, esto es un asunto privado entre adultos. Les pido que respeten nuestro espacio». Daniel dio un paso adelante, su rostro endurecido. «¿Respeto? ¿Hablas de respeto mientras te acuestas con la prometida de otro hombre? No es tan simple», intervino Carolina, recuperando algo de compostura. Sus ojos buscaron los míos, suplicantes. «Alejandro, acordamos una relación abierta. Estoy ejerciendo la libertad que me diste». Una risa amarga escapó de mis labios. «La libertad que te di hace 3 semanas, Carolina. Pero según estos», saqué mi teléfono y mostré algunas de las fotos fechadas. «Llevas viéndote con Matías desde hace al menos 3 meses. Antes de que me propusieras la relación abierta. Antes incluso de que yo te propusiera matrimonio». El color abandonó su rostro. Matías dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse físicamente de la situación. «Eso no es cierto», balbuceó Carolina. «También tengo los mensajes». Continué implacable. «Aquellos donde le cuentas a Valeria que soy tu plan seguro, tu estabilidad financiera, donde te burlas de mí por creerte cuando dices que trabajas hasta tarde». Elena sollozó audiblemente. Jorge la rodeó con un brazo, su expresión ahora completamente transformada en una de profunda decepción. «Hija, ¿cómo pudiste?», susurró Elena. Carolina miró a su madre, luego a mí, luego a Matías, como buscando una salida que no existía. Finalmente, sus hombros se hundieron en derrota. «No pretendía que las cosas fueran así», dijo, su voz quebrándose.
Amo a Matías, pero también te quiero a ti, Alejandro. Pensé que podía tener ambos. ¿Y por eso decidiste engañarme? ¿Por eso me manipulaste para aceptar una relación abierta cuando ya estabas siendo infiel? ¡No lo entiendes!, exclamó, su voz elevándose con desesperación. Matías es pasión, aventura, pero tú eres estabilidad, seguridad. Soy un plan de respaldo, completé fríamente. No, no es así, intentó explicar, pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. Me volví hacia Matías, que había permanecido inusualmente silencioso. ¿Y tú? ¿Sabías que estábamos comprometidos? ¿Que había una boda planificada? Matías al menos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo sabía, admitió. Pero ella me dijo que no eras feliz, que el matrimonio era más presión familiar que deseo real. Una nueva ola de traición me golpeó. No solo me había engañado, sino que había distorsionado nuestra relación para justificar su infidelidad. Carolina siempre ha sido así, interrumpió Lucía, dando un paso adelante. Siempre quiere todo sin asumir las consecuencias. Siempre ha sido la favorita, la que puede salirse con la suya. «Lucía, por favor», rogó Elena, pero su hija menor no se detuvo. «No, mamá, es hora de que alguien le diga la verdad. Carolina, has estado jugando con Alejandro como has jugado con todos tus novios anteriores. Siempre necesitas un respaldo, siempre necesitas saber que tienes opciones». Carolina miró a su hermana con una mezcla de sorpresa y traición. «Tú no entiendes nada», espetó. «Entiendo lo suficiente», respondió Lucía firmemente. «Alejandro merece algo mejor que esto. Que tú». Un silencio tenso siguió a estas palabras. Podía sentir todas las miradas sobre mí, esperando mi reacción, pero yo ya había tomado mi decisión días atrás, cuando las primeras pruebas confirmaron mis sospechas. Saqué un sobre de mi chaqueta y lo coloqué sobre la mesa, entre las copas de champán a medio llenar. «¿Qué es eso?», preguntó Carolina, mirando el sobre con aprensión. «Libertad», respondí simplemente, «la que tanto querías». Con manos temblorosas, Carolina abrió el sobre. Dentro había varios documentos. Una carta formal cancelando nuestro contrato con el lugar de la boda, notificaciones para todos los proveedores y un cheque que cubría su parte del depósito que perderíamos. «Cancelé la boda ayer», expliqué. «He notificado a todos nuestros invitados que la ceremonia no se realizará. Tu parte del depósito está cubierta. No tendrás que preocuparte por eso». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras revisaba los documentos. «Alejandro, por favor, podemos hablar de esto, podemos arreglarlo». «No hay nada que arreglar, Carolina», respondí, sintiendo un extraño alivio al pronunciar esas palabras. «Lo que teníamos ya no existe». «Pero te amo», insistió, su voz quebrándose completamente. «No, no lo haces», dije suavemente. «Amas la idea de mí, la seguridad que represento, pero el amor no es usar a alguien como plan de respaldo mientras exploras otras opciones». Me volví hacia nuestras familias, que habían presenciado todo en un silencio sobrecogedor. Lamento haberlos traído hasta aquí, pero creí que merecían saber la verdad. La boda está cancelada. Los gastos ya realizados los asumiré yo. Jorge dio un paso adelante, su expresión indescifrable. Por un momento temí que me culpara por la humillación pública de su hija. En cambio, extendió su mano hacia mí. «Eres un buen hombre, Alejandro», dijo con voz grave. «Lamento que las cosas terminaran así». Estreché su mano, sorprendido por su reacción. Elena se acercó para abrazarme brevemente, sus ojos enrojecidos por las lágrimas. «Te queremos como a un hijo», susurró. «Esto no cambia eso». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. A pesar de todo, esta familia que casi había sido la mía, me seguía considerando parte de ella. Carolina observaba estos intercambios con incredulidad creciente. «¿Están de su lado?», preguntó, su voz elevándose con indignación. «¿Mi propia familia?» «No estamos del lado de nadie», respondió Jorge firmemente. «Pero no puedes esperar que apoyemos lo que has hecho». Matías, que había permanecido en un rincón durante toda la confrontación, finalmente habló. «Carolina, creo que deberíamos hablar en privado», sugirió, claramente incómodo con la situación. Fue entonces cuando entendí que el plan de libertad de Carolina se había derrumbado por completo. No solo había perdido su plan seguro, sino que ahora tendría que enfrentar la realidad de su relación con Matías sin la red de seguridad que yo representaba. Me dirigí hacia la puerta, sintiendo que había dicho y hecho todo lo necesario. Antes de salir, me volví una última vez hacia la mujer con quien había planeado pasar el resto de mi vida.
Espero que encuentres lo que estás buscando, Carolina, dije sinceramente, y espero que la libertad que tanto querías valga todo lo que has perdido hoy. Salí de la cabaña con una extraña sensación de ligereza, como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que cargaba. El aire frío de la montaña llenó mis pulmones mientras esperaba que los demás salieran. Nicolás se acercó, colocando una mano sobre mi hombro. ¿Estás bien?, preguntó, su voz teñida de genuina preocupación. Sorprendentemente sí, respondí, y era verdad. El dolor seguía ahí, por supuesto, pero ya no me aplastaba como antes. Gracias por tu ayuda. No habría podido hacer esto solo. Para eso están los amigos, dijo simplemente. Uno a uno, nuestros familiares fueron saliendo de la cabaña. Mi madre me abrazó en silencio, lágrimas recorriendo sus mejillas. Daniel me dio un apretón en el hombro, su mirada comunicando todo lo que las palabras no podían. Los padres de Carolina salieron con expresiones sombrías, mientras Lucía se detuvo brevemente a mi lado. Hiciste lo correcto, me aseguró. Mereces algo mejor. Estábamos a punto de dirigirnos a nuestros vehículos cuando la puerta de la cabaña se abrió violentamente. Carolina salió corriendo, su rostro manchado por el llanto y el maquillaje corrido. «¡No puedes hacer esto!», gritó, su voz quebrándose. «No puedes simplemente terminar 5 años así». Me giré lentamente para enfrentarla. «No fui yo quien terminó nuestra relación, Carolina. Fueron tus decisiones. Era solo sexo», exclamó desesperadamente. «Lo que tenía con Matías era solo físico. Lo que tenemos nosotros es real, es profundo». Sus palabras, destinadas a reconfortarme, solo confirmaron lo poco que me conocía después de tanto tiempo juntos. Para mí, la fidelidad nunca había sido solo una cuestión física, sino de confianza, de respeto, de compromiso. «Si realmente creyeras eso», respondí calmadamente, «nunca habrías arriesgado lo nuestro por solo sexo». Detrás de ella, Matías apareció en la puerta, ahora completamente vestido. Su expresión había cambiado notablemente. Donde antes había vergüenza, ahora había algo parecido a la irritación. «Carolina, déjalo ir», dijo con firmeza. «Es obvio que ha tomado su decisión». Ella se volvió hacia él, incrédula. «¿Tú también? ¿Después de todo lo que arriesgué por ti?». Matías suspiró pesadamente. «Mira la realidad, Carolina. Esto se acabó. Tu familia está aquí. Todos saben lo nuestro. La boda está cancelada. Es hora de aceptar las consecuencias». «Pero me dijiste que me amabas», insistió ella, su voz más pequeña ahora. «Dijiste que cuando terminara con Alejandro, podríamos estar juntos oficialmente». Una risa seca escapó de los labios de Matías. «Eso fue antes de ver cómo tratas a alguien que realmente te amaba», respondió. «Si puedes engañarlo a él tan fácilmente durante meses, ¿qué me espera a mí?». El golpe final a su plan llegó de quien menos lo esperaba. Vi cómo las palabras de Matías la atravesaban como dagas, cómo la comprensión de lo que realmente había perdido se asentaba en su rostro. «Matías, por favor», suplicó, pero él ya estaba retrocediendo hacia la cabaña. «Creo que todos necesitamos espacio», dijo, evitando mirarla directamente. «Deberías irte con tu familia. Hablaremos en otro momento». Y con esas palabras cerró la puerta, dejándola sola en el porche, temblando no solo por el frío, sino por la magnitud de lo que había provocado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina permaneció inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, Lucía se acercó a su hermana y la tomó gentilmente del brazo. «Vamos, Caro», dijo suavemente, «ven con nosotros». Para mi sorpresa, Carolina se dejó guiar sin resistencia. Pasó junto a mí sin mirarme, una sombra de la mujer confiada que había conocido. Por un momento, sentí una punzada de compasión. A pesar de todo, no deseaba verla sufrir así. «Carolina», la llamé impulsivamente. Ella se detuvo, pero no se giró. «Espero que encuentres lo que estás buscando». Un sollozo ahogado fue su única respuesta antes de que Lucía la ayudara a subir al auto de sus padres. Jorge me dirigió una última mirada, una mezcla de agradecimiento y tristeza, antes de arrancar el motor. Mientras los veía alejarse, Daniel se acercó a mi lado. «¿Sabes qué es lo más irónico?», preguntó. «Ella quería libertad, y tú se la diste, pero no de la forma que esperaba. No se trataba de venganza», aclaré. «Solo de respeto propio». «Lo sé», asintió, «y eso es lo que la hace tan perfecta». El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso, cada uno procesando lo ocurrido a su manera. Mi madre ocasionalmente me miraba desde el asiento del pasajero, pero respetaba mi silencio. Sabía que las preguntas y las conversaciones vendrían después, cuando el impacto inicial hubiera pasado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y logística.
Cancelar oficialmente una boda resultó ser casi tan complicado como planificarla. Llamadas a invitados, devolución de regalos anticipados, explicaciones incómodas, pero con cada tarea completada, sentía que recuperaba un poco más de control sobre mi vida. Carolina intentó contactarme varias veces. Mensajes, llamadas, incluso apareció en mi oficina una tarde. Cada vez mantuve mi posición con firmeza pero sin crueldad. Lo nuestro había terminado, y ambos necesitábamos seguir adelante. Un mes después de aquel día en la cabaña, me encontré con Lucía en una cafetería. Había sido una reunión acordada, a petición suya. ¿Cómo estás?, preguntó cuando nos sentamos con nuestros cafés. Mejorando día a día, respondí honestamente. ¿Cómo está ella? Lucía suspiró. Finalmente está entendiendo la magnitud de lo que hizo. Matías terminó todo una semana después. Aparentemente, no podía superar la forma en que te había tratado. Una risa irónica escapó de mis labios. ¿Quién lo hubiera pensado? El amante con principios morales. La gente es complicada, reflexionó Lucía. Carolina está en terapia ahora. Creo que finalmente está enfrentando algunos problemas que ha arrastrado durante años. Me alegro por ella, dije sinceramente. A pesar de todo, no le deseo mal. Lucía me estudió con una expresión curiosa. Eres una buena persona, Alejandro. Siempre lo has sido. Es lo que más me gustaba de ti como cuñado. Hubo un silencio cómodo mientras ambos bebíamos nuestro café. Finalmente, Lucía sacó un sobre de su bolso y lo deslizó hacia mí. Carolina quería que te diera esto, explicó. Dice que entiende si no quieres leerlo, pero necesitaba escribirlo de todas formas. Miré el sobre con sentimientos encontrados. Parte de mí quería rechazarlo, mantener la distancia que tanto me había costado establecer. Otra parte sentía curiosidad por lo que Carolina podría decir ahora, semanas después de aquella confrontación. Gracias, dije, guardando el sobre en mi chaqueta sin comprometerme a leerlo. Lo pensaré. Es todo lo que pide, asintió Lucía. Después de un momento añadió, mis padres te extrañan, ¿sabes? Papá siempre dice que perdió al hijo que nunca tuvo. Sus palabras me conmovieron. A pesar de la ruptura con Carolina, sentía un cariño genuino por sus padres, que siempre me habían tratado como parte de la familia. También los extraño, admití. Quizás algún día cuando todo esto sea menos reciente. Les gustará saber eso, sonrió Lucía. Esa noche, sentado en el apartamento que una vez compartí con Carolina, y que ahora se sentía extrañamente más espacioso, contemplé el sobre sin abrir. Finalmente, decidí que merecía escuchar lo que ella tenía que decir, aunque solo fuera para cerrar este capítulo completamente. La carta era larga, escrita a mano con la caligrafía meticulosa que Carolina siempre había tenido. Comenzaba con una disculpa profunda, no solo por la infidelidad, sino por la manipulación, por intentar usar la relación abierta como excusa para sus acciones. Admitía que sus problemas venían de mucho antes, de un miedo constante a perderse algo, a quedar atrapada. Nunca fue sobre ti, escribía. Siempre fuiste más de lo que merecía. Era sobre mis inseguridades, sobre mi incapacidad para valorar lo que tenía frente a mí. La terapia me está ayudando a entender eso, aunque llegó demasiado tarde para nosotros. La carta continuaba detallando su proceso desde aquel día en la cabaña. Cómo Matías había terminado con ella poco después, cómo había tenido que enfrentar las consecuencias en su trabajo cuando los rumores de su infidelidad se extendieron, cómo incluso algunas de sus amigas más cercanas habían tomado distancia. No te escribo para que sientas lástima, aclaraba. Merezco todo lo que está pasando. Te escribo porque necesitaba que supieras que entiendo lo que hice, que asumo la responsabilidad y que lamento profundamente el daño que te causé. La carta terminaba sin pedir una reconciliación o siquiera una amistad, solo expresando un deseo sincero de que yo encontrara la felicidad que merecía. Cuando terminé de leer, sentí una extraña sensación de cierre. Las palabras de Carolina no borraban el dolor, ni justificaban sus acciones, pero mostraban algo que no había visto en ella durante nuestra confrontación: responsabilidad genuina. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio, sabiendo que probablemente no la volvería a leer, pero apreciando lo que representaba. Un final, un reconocimiento, una página que podía dar vuelta definitivamente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con lo que podría haber sido, sin despertar pensando en traiciones o planes frustrados. Dormí con la tranquilidad de quien ha hecho lo correcto, de quien ha respetado sus propios principios, aun cuando eso significaba perder algo que creía fundamental. La libertad que Carolina tanto había anhelado, finalmente,
la había encontrado yo, aunque de una forma que ninguno de los dos había imaginado. La libertad de ser fiel a mí mismo, de exigir el respeto que merecía, de no conformarme con ser el plan seguro de nadie. 6 meses después, las últimas cajas de Carolina fueron recogidas de mi apartamento. Habíamos mantenido una comunicación mínima, pero cordial, a través de nuestros abogados para resolver los asuntos prácticos, la propiedad compartida, cuentas bancarias, los pocos bienes que habíamos adquirido juntos. El día que entregó sus llaves, no hubo drama ni recriminaciones, solo un intercambio breve y civil. 2 personas que una vez pensaron compartir su vida entera y ahora eran prácticamente extraños. «Te ves bien», comentó ella, notando quizás los cambios sutiles en mí, el nuevo corte de pelo, la ropa más acorde a mi estilo personal y no al que ella siempre había preferido, la confianza renovada en mi postura. «Gracias», respondí. «Tú también». Y era cierto. A pesar de todo lo ocurrido, Carolina parecía más centrada, más presente. La terapia, según había mencionado Lucía en nuestros ocasionales encuentros, estaba ayudándola a enfrentar patrones destructivos de larga data. «¿Sabes qué es lo más irónico?», preguntó ella mientras sostenía las llaves que estaba a punto de entregarme. Realmente creí que necesitaba más libertad, más opciones, pero nunca me sentí tan atrapada como después de perderlo todo. No había resentimiento en su voz, solo una constatación honesta. Por primera vez desde que la conocía, Carolina parecía ver claramente las consecuencias de sus propias decisiones. «A veces encontramos la libertad en los límites que elegimos respetar», respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la falta de amargura en mis palabras. Ella asintió, entendiendo. «Eres mejor persona que yo, Alejandro. Siempre lo fuiste. No se trata de ser mejor o peor», dije, «solo de ser honesto, conmigo mismo y con los demás». Después de un momento de silencio, Carolina dejó las llaves sobre la mesa. «Espero que encuentres a alguien que te valore como mereces», dijo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que sus palabras eran completamente sinceras. «Yo también lo espero para ti», respondí. Y lo decía en serio. Cuando la puerta se cerró tras ella, no sentí el vacío que había temido. En su lugar, había una extraña sensación de plenitud, como si finalmente hubiera recuperado partes de mí que había cedido sin darme cuenta durante nuestra relación. El plan de libertad de Carolina se había derrumbado, sí, pero de sus escombros yo había construido algo inesperado. Una nueva versión de mí mismo, más fuerte, más clara, más auténtica. Y esa, quizás, era la forma de libertad más valiosa de todas. Un año después de aquella confrontación en la cabaña, me encontré brindando en la boda de Daniel, mi hermano, que había pasado por su propia historia de traición y recuperación. Finalmente había encontrado a alguien que valoraba la honestidad tanto como él. Durante la recepción, Lucía se acercó con una copa de champán. Nos habíamos mantenido en contacto, desarrollando una amistad que había sobrevivido a la ruptura con su hermana. «¿Quién hubiera pensado que estaríamos aquí, un año después?», comentó, observando a los invitados bailar. «La vida da giros inesperados», respondí, levantando mi copa para brindar con ella. «Hablé con Carolina ayer», mencionó casualmente. «Está saliendo con alguien nuevo, un profesor de literatura. Parece diferente esta vez, más centrada. Me alegro por ella», dije, y era verdad. El rencor se había desvanecido con el tiempo, dejando solo lecciones aprendidas. «¿Y tú?», preguntó Lucía. «Te he visto charlando bastante con la dama de honor». Sonreí, pensando en Laura, la amiga de la novia con quien había estado conversando durante gran parte de la noche. Era profesora como yo, amante de los libros, con una risa contagiosa y una forma de escuchar que te hacía sentir que cada palabra importaba. «Apenas nos conocemos», respondí, aunque no pude evitar mirar en su dirección. «A veces eso es mejor», observó Lucía sabiamente. «Construir algo nuevo, sin el peso del pasado». Más tarde esa noche, mientras bailaba con Laura, me encontré contándole fragmentos de mi historia. Para mi sorpresa, no sentí la amargura que esperaba al hablar de Carolina y nuestra ruptura. Era simplemente una parte de mi pasado, una experiencia que me había cambiado pero ya no me definía. «Suena como que aprendiste mucho sobre lo que realmente valoras en una relación», comentó Laura después de escucharme. «Honestidad, respeto, libertad verdadera», asentí. «La libertad no está en hacer lo que queramos sin consecuencias, sino en elegir conscientemente los compromisos que asumimos». Laura sonrió, sus ojos brillantes bajo las luces de la pista de baile.
Me gusta esa forma de verlo. Mientras continuábamos bailando, pensé en lo lejos que había llegado desde aquel restaurante donde Carolina me había pedido una relación abierta. El dolor se había transformado en crecimiento, la traición en sabiduría. Al final, el plan de libertad de Carolina había funcionado, aunque no como ella lo había imaginado. Me había liberado para encontrarme a mí mismo, para reconocer mi propio valor, para no conformarme con ser el plan de seguridad de nadie, y esa, quizás, era la libertad más valiosa de todas. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.